buenas tardes. Hoy estamos con Natalia Jaramillo, una súper invitada que muy amablemente nos abrió un espacio en su apretada agenda para estar con nosotros hoy y pues empezar esta charla, hacer este conversatorio. Ella le voy a dar la oportunidad de ahorita más adelante de presentarse y pues nada, bienvenida. Hola Paula, gracias por esta invitación. Gracias además por esta iniciativa tan bonita que tienes, porque creo que a muchas personas les puede ayudar. Porque es que vivir así como en la incertidumbre de la salud, pues es un reto muy grande. Entonces, qué bonito que haya alguien que le importe como dar espacios para que la gente, el que quiera, entre a compartirse, a leer, a mirar, etc. Y gracias por invitarme hoy, además, por confiar en mí, en poder estar acá y poder transmitir algo. Bueno, y a la pregunta, ¿quién soy? Soy Natalia, soy una mujer de 43 años, ya hace poquito cumplí los 43 que, bueno, digamos que me dedico a acompañar a otros en su camino, a acompañarlos de muchas maneras, pues de muchas maneras en su desarrollo personal y en su mirada hacia adentro. Soy psicóloga, soy terapeuta, pero en todo este camino de formación, digamos que mi cuerpo empezó a mostrar cosas. Yo nací con una condición de nacimiento, pero pues ahorita pues no voy a contar la historia completa, pero el punto es que vivo hoy en día con con una lesión medular que me generó un tema de movilidad importante a nivel de casi todo el cuerpo. Eh, y pues eso para mí ha sido mi gran maestra, a través de la cual he aprendido un montón para poder acompañar a otros. Yo llamo que mi cuerpo ha sido mi camino y mi historia, mi maestra. Y eso es lo que pues quiero hoy compartir, hoy acá en esta charla y hoy en este momento de vida de diferentes maneras. Quiero compartir como cuáles han sido los aprendizajes que eso me ha traído, porque pues igual no dejo de ser una mujer, ¿no? Y no dejo de ser una mujer completa con muchas cosas. Es decir, no, por un tiempo tal vez me definí desde la enfermedad y la enfermedad no es la que me define, la enfermedad o la condición o la lesión hace parte de mí, pero no soy yo. Y unido a, digamos que lo que me gusta hacer y a lo que me formé para hacer, pues parte de lo que quiero es poder de verdad seguir acompañando personas en este tipo de caminos también. Y, y no solamente, bueno, desde muchos lugares, ¿no? Como desde la aceptación, desde hacerle el duelo al anterior, desde reconocer lo que está pasando en este momento de su vida, eh, aprender a vivir con eso, sabiendo que el aprender a vivir con eso es un tema de todos los días. Sí, hoy, por ejemplo, me estaba costando mucho más caminar que ayer. Y pues, bueno, ¿cómo hago para vivir con eso? Así a veces sea como, ay, pero por... Y ayer estábamos bien, hoy me está doliendo la mano izquierda, ayer me está doliendo mal. Entonces, bueno, Tal cual. ¿cómo vivo? El vivir así es vivir en un presente continuo. Es decir, si a un alguien le enseñaron a meditar, creo que nosotros somos las personas que meditamos constantemente de una manera como de, hoy es hoy, solo hoy. Y bueno, y también aprender a disfrutarse la vida, ¿no? Como que no porque estemos en un cuerpos que pues son retadores, significa que no podemos gozarnos a nosotros mismos y gozarnos la vida que tengamos, lo que sea que estemos acá, y gozárnosla hace poquito hice un escrito y era como tanto desde lo cotidiano y lo pequeño hasta lo grande y lo más elaborado, porque tampoco puede uno decir que los sueños de uno tengan que ser pequeños, ¿no? También pueden ser sueños grandes, ¿y por qué no? Entonces, bueno, en general, esa soy yo con lo que tengo para decir. Tal cual, gozársela aquí y el ahora, el momento y el estar vivos, el estar aquí, sí, el estar aquí y el ahora, estar aquí con esta condición. Yo soy Paula López, soy quien está detrás del proyecto de Perfectamente Imperfecta y soy paciente con síndrome de Ehlers-Danlos vascular.
que, bueno, me ha causado ciertos estragos en mi vida, ciertos síntomas con los que tengo que convivir a diario y prácticamente pues mi vida dio un giro muy grande y llegó un momento que, obvio, después de pasar por duelos y por cosas lo que tú decías ahorita, la enfermedad me ha enseñado que sí se puede, sí, sí, o sea, toca vivir el aquí y el ahora, como decías tú ahorita también, y yo creé el proyecto porque después de pasar por muchas cosas, muchos procesos y muchas situaciones difíciles, quiero que los pacientes que vengan detrás mío, las personas que están viviendo un proceso parecido o sí, parecido al mío o un proceso difícil con una enfermedad compleja como lo es la tuya y la mía, y como son en general las enfermedades huérfanas, tengan un espacio para informarse de manera eh, educativa, digámoslo así, porque uno en internet encuentra muchas cosas. Entonces, el objetivo de mi página y de mi proyecto es informar a los pacientes y a sus familiares, a sus cuidadores, de manera con información asertiva y de manera que no sea de desinformación, ¿sí me entiendes? Porque en internet uno encuentra mucha basura y uno se llena de esa basura y es peor, es terrible, terrible porque pues uno se sugestiona, ¿no? Sí, la verdad, yo en algún momento decidí dejar de investigar porque lo que empecé a encontrar en lugar de ayudarme, me empezó fue a generar más ansiedad. Entonces Claro, decidí cómo vivir mi proceso como es en mí, además porque mi tema, lo que yo tengo, no solamente la enfermedad en sí misma es rara, sino que en mí es rara. Es decir, lo que a mí me ha pasado no le suele pasar a todo el mundo. Entonces, yo ya dije, yo ya la vivo por mí, aunque sí hay cosas que quisiera hacer. Sé que, por ejemplo, hay un congreso, algún día me gustaría ir al congreso en Estados Unidos y conocer otros pacientes y aprender más, pero, pero qué bueno que exista alguien que pueda filtrar esa información en el caso de lo que pues, tú escribes o de lo que tú investigas y publicas para poder uno decir, bueno, puedo acceder a eso. Y además también importante tener estos espacios de oír a otros, ¿no? Como que no es solamente en lo científico, sino también como lo lo humano. cada uno, lo humano, ¿sí? Como vivo yo esto, como vivo yo un estar con un cuerpo que es totalmente, no sé cómo decir, como que no nos sorprende todos los días, ¿no? No sé si a ti te pasa, como que... Sí, claro. Lo que pasa es que eso que tú dices es muy importante porque pues listo, te encasillan con una enfermedad, en mi caso, les dan los vascular y no todos los cuerpos son iguales, no todos los síntomas se manifiestan o sea, cada cuerpo es un universo total y se manifiestan síntomas de manera diferente, entonces pues eso, por eso se llaman enfermedades huérfanas, porque cada paciente es un universo total y los médicos o sí, el personal de salud no tiene pues 500 pacientes de estos, sino uno en su vida, si acaso, o dos, y no tienen el tiempo ni la información suficiente para poder investigar sobre eso. Sí. Y además eso súmale, pues que son crónicas. Es decir, Claro, es algo con lo que vamos a vivir toda la vida. No es una cosa que uno diga, bueno, lo que necesitamos hacer es esto y con esto o te mejoras o te mueres, pero algo pasa. Esto no, esto es, con esto voy a vivir, cuánto no sé, pero si con esto voy a vivir, ¿cómo aprendo a vivir con esto? Pero no aprendo desde el me tocó solamente y desde la resignación, sino desde la aceptación. Porque es que al final, vuelvo a lo que dije ahorita, es como, sí, es difícil, sí, es doloroso, sí, es un desafío, y a la vez también hay otro poco de cosas que somos, que también es importante hacerlas parte de nuestra vida, no dejarlas de lado. Todo lo otro que puedo ser yo como mujer, como persona, pues también sigue existiendo. No solamente soy la enfermedad, aunque la enfermedad o la condición sí es la protagonista de muchas maneras, porque pues al final impactan. claro, te limitan Ah, de cierta manera. claro.
sí es muy complejo por lo que tú decías antes. Hoy me levanté bien, pero a la hora puedo estar en una crisis horrible, Mm. porque, no sé, caminé 10 cuadras y terminé adolorida con las articulaciones, no sé, inflamadas. Entonces es como acomodarse al momento, a la aquí y a la hora. Mm. Total, sí, pero no hay de otra. Digamos que el primer aprendizaje, bueno, el primero no, pero uno de los grandes aprendizajes que he tenido yo en esto es eso, es como la única manera de poder sobrellevar esto es vivir hoy. Porque si no, también me enloquezco con el mañana. Porque es, ¿y qué va a pasar También. mañana? Y entonces empieza el miedo. ¿Mm? Y el miedo me consume. Porque, pues, no sé si mañana voy a estar bien, no sé si mañana de pronto voy a amanecer y las piernas no van a funcionar más. No sé, no se supondría que tendría que pasar así, pero no sé. Entonces, si me pongo a pensar en el mañana, también me chiflo. Y si me pongo a pensar en el pasado, vivo en una nostalgia continua de, me hace De falta recuerdos, de cosas, ansiedad. claro, de, ya no existe esa Natalia que andaba por las calles, ya no existe. Y pues sí, ya no existe, pero pues si me quedo pegada a ella, no, pues no voy a vivir, voy a estar en todo menos en donde está pasando la vida en este momento. Mm. Sí, es muy complejo. Eso, aceptar eso es difícil porque ahí se generan muchos duelos y muchos procesos de aceptación sí, de aceptación y de adecuarse también al nuevo cuerpo, ¿no? Yo Mm. digo que yo he vivido dos vidas, la Paula de antes del diagnóstico y la Paula después del diagnóstico, porque a mí me diagnosticaron a los 33 años. Obvio, tenía síntomas desde bebé, desde muy chiquita, pero mi cuerpo se adaptó, pude hacer muchas cosas, o sea, estuve en colegio, universidad, de todo, salí de rumba, hice muchas cosas que el normal de la gente hace, digámoslo así, Mm. pero después cuando llegó el diagnóstico, a los 33 años mi cuerpo empezó a hacer cosas muy raras y llegó el diagnóstico y ahí empezó el proceso de aceptación, de duelo terrible, pues porque mi entorno y mis circunstancias cambiaron. Mm. Entonces, eso es un proceso complejo, es muy complejo. Y no es el único duelo que se presenta en nosotros como pacientes. No. Es que Entonces, ay, dime, perdón, termina. Es que quería hacerte una pregunta con eso que estás haciendo, porque estás diciendo, es como si tú pudieras nombrar tres cosas que murieron tuyas, ¿qué dirías? Porque es que ahí es donde está ese duelo, no es una sola cosa, es que no es como que, el son duelo al cuerpo, muchas. no. ¿Qué Ujú. cosas murieron? Mi independencia como persona. Ujú. Sí. Yo era una persona totalmente independiente financieramente, Ujú. pues manejaba mi plata, tenía mi trabajo, manejaba mi plata como quería, subía, bajaba y pasar a ser una persona totalmente dependiente de mis papás fue complejo, fue muy duro. Ujú. Otra cosa difícil, mis amigos. Todo mi círculo social pues siguió con su vida como es normal y yo no pude seguir ahí ni hacer las mismas cosas que hacían ellos y yo me aislé muchísimo por eso, porque no me sentía capaz, obvio, mi cuerpo no era capaz de hacer muchas cosas por procesos que estaba pasando en ese momento, por síntomas, por todo, y el no poder adaptarme a las expectativas y a las actividades que mis amigos querían y mi pareja igual quería que yo hiciera, eso me costó muchísimo. Ujú. Y otra cosa, me tocó dejar de trabajar, me tocó renunciar y yo ese trabajo yo lo adoraba, me encantaba o sea, estar todo el día encerrada, todo el día en una cama, no, pues no en la cama, todo el día sintiéndome mal, porque cuando empezaron a manifestar los síntomas a los 33 años en serio, fueron momentos muy difíciles, porque todo como que no sé,
todo empezó a atiborrarse y atiborrarse, y mi cuerpo empezó a hacer muchas cosas al mismo tiempo que nadie entendía, ni siquiera mis médicos. Mis médicos no entendían ese momento y fue complejo. O sea, llegó un momento que yo dije, ¿y será que me estoy inventando todo? ¿Será que estoy manipulando todo? O verdad, o es en serio que sí me está pasando algo. Mm. Entonces, pues eso fue difícil. Y otra cosa también ahí fue la aceptación de mi familia, ¿no? Porque aún me dicen, pero si tú duraste 33 años así, parándote de cabeza y saliendo de rumbo y haciendo y deshaciendo, ¿por qué no lo puedes hacer ahorita? Eso, ese punto todavía me genera un poquito de Mm. disgusto, digámoslo así. Todavía no lo acabo de aceptar del todo, pero la aceptación para mi familia y para mi entorno cercano fue compleja. En tu Claro. caso, ¿cómo fue? Es que ya es que Tres tocas un cosas tema. del primer duelo. Las del primer duelo. Bueno. Antes de pasar al de los cuidadores. Eh, la primera, la que tú dices, la independencia, tal vez desde lugares distintos. Afortunadamente, en principio, digamos que financieramente sí tuve que tener mucho apoyo. eh, pero pues afortunadamente yo pude seguir trabajando por mi trabajo y pues por, no sé, diferentes razones. eh, lo seguí haciendo y hoy en día soy independiente financieramente, independiente en mi casa, sí, como que vivo en mi casa, pero soy muy dependiente en muchas cosas. Es decir, yo te puedo decir, yo llevo en esta casa metida desde, hoy estamos a miércoles y yo desde el domingo no salgo porque yo no puedo salir sola. Entonces, si yo quiero salir a, no sé, a tomarme un café, no, pues tengo que esperar a que alguien tal vez venga y me acompañe, me lleve o me acompañe caminando, pero 2 cuadras máximo, porque es que no me da mucho para mucho más y más porque pues la ciudad no está hecha para nosotros. Entonces, sí, como que esa dependencia, afortunadamente en Colombia hay muchas cosas que nos ayudan, existen los domicilios y eso colabora a que no tenga que depender de todo, pero hay muchas cosas que yo necesito que me traigan, sí, porque no, desde esa independencia. Eh, por ejemplo, hablando un poquito de eso que te decía que yo no puedo salir sola, yo era una persona que se la pasaba caminando en la calle y parte de lo que perdí fue esa posibilidad. Eso era para mí, digamos que mi momento de recarga energética. Para mí la mejor manera de recargarme y como de respirar así fuera del aire de Bogotá, no importa, era caminando. Y eso todavía no le he encontrado reemplazo, para serte sincera. Algo que yo diga que me llene o que me dé lo mismo que me daba caminar, no lo he encontrado. Y pues ya, eso es algo que tuve que, pues que murió, no puedo caminar así. Sí puedo caminar pasos muy cortos y puedo caminar acompañada a algo, pero pues y dentro de mi casa o en lugares encerrados, pero no puedo salir. Em, creo que también lo otro fueron muchos sueños que ya no van a ser reales. Un sueño, y lo repito y lo repetiré muchas veces porque fue uno de los grandes sueños para mí, fue el ser mamá, por ejemplo. Fue dejar morir esa ilusión de ser mamá, que en un principio, porque mira las coincidencias de la vida, porque también fue a los 33 años que todo empezó aunque nací con esto, a los 33 fue que se chispoteó la cosa. Pues en ese momento yo podía físicamente, hablando reproductivamente, pues tener un bebé. Pero pues, ¿cómo va a tener un bebé? Es decir, como yo sí escasamente se me cae una villa al piso y es como, ¿y ahora cómo llego yo a ti? De buenas tengo una garrita y a veces recojo las cosas con la garrita y a veces con algunas cosas yo logro agacharme sostenida. Pero pues el niño no, eso es otro cuento. Entonces, esas fueron de las cosas que tuve que, digamos que renunciar, bueno, y muchas más, pero eso es parte de lo que murió de esa Natalia de antes y que se quería comer el mundo de muchas maneras, que todavía lo podemos hacer, pero nos tocó inventarnos otra. Exactamente. Y tocaste el tema de los cuidadores y hace poquito hice un podcast que me invitaron de Crepes y Waffles a hacer el podcast súper chévere contando mi historia.
Y mi hermano cuando lo oyó dijo una cosa que para mí fue muy cierta y es que esta no es solo tu historia, esta es la historia de todos. Y es lo que tú decías, es como que no solamente yo tengo que aceptarlo, lo tienen que aceptar todas las personas, en especial la familia, que es la más cercana, pero en general las personas alrededor, aceptarlo, entenderlo, pero además es que para ellos entenderlo es más difícil, porque es que tú lo sientes en tu cuerpo, tú dices, mi cuerpo empezó a hacer cosas, entonces tú sabías, pues, me está pasando esto, yo sé lo que, hasta llegaste a pensar que te lo habías inventado, pero en realidad lo estabas sintiendo. Tú sabes qué puedes y qué no puedes hacer, pero ellos no, para ellos su estructura mental no cambia. Entonces, Claro, porque es es un difícil. supuesto porque no lo están viviendo. No, es muy difícil. Ellos lo están viviendo desde otro lugar, pero ellos le están Claro, dando ellos lo que tienen que aprender, para ellos aprender es como, bueno, y esta eres tú, pero a ver, da el paso. Y es como, no, es que no quiero dar el paso, es que de verdad no lo puedo dar. Pero porque si te paras de cabeza, ya no te paras, pues porque no puedo, de verdad no puedo, pero para ellos es muy difícil. Mira, yo te lo voy a poner desde cómo veo yo hoy en día el mundo. Yo tengo muchos problemas de equilibrio. Obviamente, parte de todo el tema es que yo no tengo equilibrio. Entonces, yo, pues, estar de pie, generalmente, o me tengo que estar sosteniendo, tengo que tener un punto de apoyo, por lo menos para de vez en cuando estar. Tin. Y yo hoy en día veo, por ejemplo, el otro día había una señora, una mesera con la bandeja bajando por las escaleras, mirando para el se va a matar. Y es como, señora, por Dios, cógete de la baranda. Es como, no, tranquila, que ella no tiene, ella tiene la capacidad, es decir, pero mi cerebro ya no lo ve así. Es decir, yo ya veo que la gente se va a resbalar, que la hace yo, el mundo lo veo muy distinto. Entonces, pero imagínate, pues, para los cuidadores, cómo es, como que ellos, porque ellos no entienden cómo lo vemos nosotros. Entonces, claro, ujú, no lo viven en sus propios zapatos, o sea, en su propia piel. tal cual. Entonces, Y eso es difícil para ellos, es complejo. claro, y además ver sufrir a alguien que quieren tanto, pues, Sí, ujú, ver, pues yo no creo que para ningún papá sea chévere ver, por ejemplo, en tu caso, que pues te tocó renunciar a tu trabajo, que ahora pues necesitas de su ayuda. En mi caso, pues que si quiero ir, no sé. Por ejemplo, si voy a salir de viaje, necesito a alguien que me acompañe porque yo no puedo irme sola, porque no me puedo bañar solas en una ducha que no conozco. Entonces tengo que estar, entonces, ¿cómo hacer para apoyarte y cómo hacer para acompañarte cuando pues somos mujeres adultas que supuestamente deberíamos ser independientes? Además, lo que nos pasó en la época en la que todo el mundo ¿qué está haciendo la gente a los 30 años? Formando familia, o pareja, familia, desarrollando digamos que desarrollándose profesionalmente, creciendo para que a los 40 ya sean así súper profesionales y estén, quién sabe, que ocupando qué cargos. eh, Están disfrutando porque además ya tienen plata, pero claro. ya son adultos, entonces no dependen de nadie, pero entonces están disfrutando de su plata, están viajando, están... ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Sí, adecuándonos a nuestro proceso es, es complejo, es muy complejo, muy difícil de entender. A mí me costó un poquito, pues creo que todavía me cuesta a veces, porque pues lo que decíamos antes, el proceso no es lineal, sino es cíclico y es de picos. Entonces, hoy puedo estar bien, pero mañana no. Entonces, porque ayer estuve bien y hoy no? ¿Sí me entiendes? Porque ayer pude pararme de cabeza y hoy no. Entonces, ahí se genera como una contrariedad y se genera una frustración y se generan un montón de sentimientos y emociones que eh, finalmente repercuten en mi salud, ¿no? En la salud, en nuestra salud. Entonces, también toca cuidarnos de eso un poquito, como cuidar nuestro bienestar emocional para poder estar bien físicamente. Pues por lo menos en mi caso es así. Entonces, no sé, como qué emociones o qué sentimientos generaran en ti ese primer duelo cuando tu vida cambió tan abruptamente a los 33 años. Mm,
Eh, Creo que en ese momento todo fue tan caótico que yo no tenía tan claro como qué me estaba pasando, qué estaba sintiendo. Tenía, tenía rabia, tenía miedo, tenía tristeza, tenía, sí, como que había muchas, muchas emociones ahí como andando. Y además es que hubo puntos, ¿no? Como días específicos, porque es que a mí era un día. Un día de pronto salí y, ¿por qué no me puedo mover? ¿Por qué no puedo andar de aquí para allá? Porque ¿qué es lo que está pasando? Entonces, primero, además, primero hay una negación muy fuerte, ¿no? Como de, no, no, Claro, no, yo me voy a mejorar, esto no, un momento, no, esto es hoy, esto es, pero vamos con, y después ya tú te empiezas a dar cuenta que no hay, que no te estás mejorando en realidad, o te estás empeorando o estás igual, por lo menos eso me pasó a mí. Entonces, pues al principio era como un nivel de negación, como no, esto no es conmigo, yo le llamé la época de sobrevivir, pues esto no me está pasando, ¿no? ¿Qué? Yo. Pero ya después fue como, no, sí, sí te está pasando. Sí te está pasando. pues esas son las etapas del duelo, ¿no? Mm. Sí, al final sí también. Es como, hace parte de la primera es negarlo, porque pues claro, es demasiado impactante para el cuerpo, para la mente, entender que algo ya no está funcionando en uno, ¿no? Que, bueno, en general en todos los duelos, pero en este caso algo ya no está funcionando, o está funcionando de una manera muy extraña, y que, ¿cómo voy a hacer para vivir con esto? Lo que pasa es que era lo que hablábamos en algún momento, este duelo es un duelo constante, porque como hablábamos ahorita que es cíclico, entonces yo no puedo decir, uy, me acepto como yo soy hoy, porque es que resulta que no sé cómo estoy mañana. Sí, Entonces, hay como un estándar, no puedo decir que, que sean unos cambios tan abruptos, bueno, ni tuve momentos de cambios muy abruptos, pero, porque es que sí, yo me acuerdo mucho de haber dicho, bueno, ya acepto que estás hoy, entonces voy a andar con mi bastón y no, va a pasar que no fue tan así. Pero, pero pues sí, yo creo que todavía hay momentos de negación, todavía claro, el duelo claro, sigue. porque el duelo es cíclico y lo que te enseñó eso es cómo adaptarte, pues así lo veo yo, ¿no? Adaptarte a tu nuevo yo. Mm, Ese es el proceso de aceptación es adaptarte a tu nuevo yo con estos síntomas, con estas limitaciones y eso es difícil de aceptar, es un proceso complejo, se crean muchos duelos, se crean muchos sentimientos y emociones como la frustración, lo que decías ahorita, y es completamente válido. Y un día puedes estar súper bien, pero mañana no, y entonces se genera otra emoción más y otra emoción más. Y al final, por eso es que yo digo que en mi caso es tan importante el acompañamiento psicológico, mm, porque llega un momento que son tantas emociones y tantos sentimientos abrumándome que se terminan manifestando en sí, o aumentando mis síntomas o definitivamente, generando uno nuevo. total. Entonces llega un momento que digo, tacho, necesito como ayuda a manejar esto no lo puedo manejar sola. Entonces, no sé si en tu caso como psicóloga lo sabes manejar, No, pues aplicar a tu propia vida. he intentado, no, he aprendido. Yo tengo que decir que yo he tenido un proceso de aprendizaje importante y he aprendido a manejar muchas cosas, pero eso no quiere decir que no necesite acompañamiento. Porque pues por más de que yo sea psicóloga, pues no es como que yo me pueda autoterapiar siempre. Puedo utilizar las herramientas que he aprendido, Bueno, pero así como terapiarme, hoy en día, digamos que las terapias que uso o las terapias a las que acudo son o talleres o, bueno, hago biodescodificación, hago, ahorita lo último que hice que quiero volver a eso porque es un sueño que tengo y que quiero ver que estaba en clases de canto, pero estaba en clases de canto, pues de, digamos que sería canto, con una persona que iba más allá, no era solamente, digamos que aprendamos la técnica del canto, sino qué emoción hay detrás, bueno, era muy chévere y eso me ayudaba mucho. Eh, las mismas fisioterapias a veces, pero como que sea como sea, sí necesito. Yo sola con esto no le doy, no puedo. Sí me sirve mucho y una forma mía es acompañar, pero porque es lo que me encanta hacer. Porque esto no, yo no decidí acompañar porque yo tenía y tuviera esta enfermedad, yo decidí acompañar desde antes y esta enfermedad lo que hizo fue como impulsarme más.
Entonces, yo a veces digo que yo me siento con mis pacientes y yo me recargo un montón, yo como que el escuchar sus historias, el estar ahí, a mí eso me llena. Entonces, también es una manera, pero pues si no, yo sola, es decir, haciéndole frente a esto solita, no, no la lograría. Sí, es difícil. En mi caso, yo sí necesito apoyo psicológico, sí o sí. Y yo creo que todos los pacientes con enfermedades complejas, no solo huérfanas, en general, una enfermedad crónica multisistémica, como son muchas de las enfermedades huérfanas, como la mía, la tuya, degenerativas en algunos casos, necesitan un apoyo psicológico, a veces psiquiátrico o emocional también. Tú me hablabas ahorita, puedes profundizar un poquito en eso de tu círculo de amigos que te ayudan a nivel emocional muchísimo, el apoyo de ellos. Y yo creo que parte del propósito de Perfectamente Imperfecta y el por qué lo hago es eso, es como la motivación a ayudar a los demás y que no tengan que pasar por todo lo que yo tuve que pasar para poder obtener, para poder llegar ahorita a donde estoy, sino que encuentren como, oiga, si a Paula le sirve esto, voy a intentarlo. O sea, como tips o herramientas me funcionan a mí y puedan que les sirvan a ellos. Los médicos no te dan eso porque no tienen ni idea. Eso yo lo he aprendido a través de mi enfermedad, a través de, no sé, 13, 10, 30, desde los 33. Las matemáticas me fallaron. Desde los 33, pero es difícil. Y ese proyecto, el proyecto me motiva a estar mejor, no sé, muchas veces yo me recarga, me gusta ayudar a los pacientes, me gusta escuchar sus historias, aprender de ellos también, ellos me han enseñado muchísimo, muchísimo. Tengo dos grandes amigas que son pacientes, una cuidadora y una paciente, y sus historias y compartir con ellas no el mismo tema, sino la misma vivencia, digámoslo así, a mí me recarga, a mí eso me sirve muchísimo, Claro, no es que sé, una forma tú también pues, tú también acompañas de una manera distinta, pero acompañas, es que al final de cuentas hay muchas maneras y eso pues es que es como que, ok, esto ya es lo que me tocó, esto es lo que voy a vivir, ¿cómo puedo ponerlo al servicio también, ¿no? ¿Cómo puedo poner al servicio lo que esto me vino a enseñar? Porque es que esto no vino a hacerme daño, esto vino a no, enseñarme y a mostrarme algo. Y que no sea la mejor manera que uno dice, ay, pero hubiéramos pues, más pasito, una rayita más abajo, qué sé yo. Pero al final no vino sí, no es como un castigo, un daño, no, es algo, nosotras vinimos a aprender, algo vinimos a hacer. Entonces, qué bueno que si nos damos cuenta de eso, pues lo empecemos a hacer y qué rico que tú estés en eso, pues lo que yo hago y qué rico que en algún momento podamos de verdad empezar a hacer más trabajos juntas y sí, acompañarme chévere, y ayudar y estar ahí para otros. Tú me preguntabas, por ejemplo, lo de mis amigos, porque, por ejemplo, eso es otra, cómo llegar a la comunidad más extensa y que las otras personas también aprendan no sé si se aprendan, pero como que sepan que existimos también personas que pues, vivimos diferente. Yo tengo que decir que tengo la gran fortuna de tener un círculo de amigos maravilloso, de verdad. Para mí ha sido, ellos me han acompañado y personas que llegaron, pues que están desde antes, me conocieron desde antes y personas que me conocen ya así, que nunca conocieron a la Natalia anterior y que se han convertido en, pues, en mi apoyo, en personas que están ahí, que nada, vamos a salir, entonces nos vamos del paseo, entonces todos saben cómo se dobla el caminador, cómo se llama, qué se necesita, yo tengo que parar en en todos los baños, en todos los baños de la carretera, cómo ayudarme, cómo subir, cómo bajar. eh, sí, como que también ellos han aprendido un montón. Eh, Mis terapeutas también son personas que les agradezco infinitamente porque
Es que uno quería ser los terapeutas, tú ahorita lo dijiste, necesitamos acompañamiento y en todo sentido, ¿no? Como dependiendo del terapeuta que, pues lo que uno necesite. Y por ejemplo, la persona que me ayuda aquí en la casa, Oni, no, yo para mí ella me organiza la vida, porque además yo necesito que todo quede de una manera. Claro, Entonces ella sabe cómo dejarme las cosas de una manera. Si yo te voy a decir bobaditas, como la cama tiene que quedar en un punto específico. Porque si la cama no queda en un punto que cualquiera diría, como, ¿qué es esta joda? ¿Qué le pasa? No, es que si no queda en ese punto específico, yo no puedo moverme. O me enredo o el caminador no pasa. Si el caminador no pasa, pues quedo atrapada. Entonces, claro, cosas tan sencillas como esa, como cómo poner la toalla en el baño, cómo poner, pues que le hacen a uno la vida para uno poder seguir. Entonces, sería muy chévere también llegarle a más personas que no solamente son las familias directas, sino los amigos, que como que, bueno, cómo es esta? ¿Cómo se vive con una persona? Ahora sí, ¿cómo puedo adaptarme yo también? Sabemos que hay planes a los cuales no vamos a poder ir. ¿No? sí, no, pues La claramente, feria de la hamburguesa, pues no, no voy a ir a la feria de la hamburguesa, vayan ustedes porque yo voy a caminar por un parque por el cual no puedo caminar. Vamos de caminata por el bosque, pues no, a ese tal vez también no puedo ir yo, pero hay otros a los que sí. claro, sí, se adaptan como a tus necesidades y a la nueva Natalia. Total, total. Es como irse adaptando, pues todos nos podemos adaptar. Es decir, nosotras creo que uno de los retos es adaptarnos al mundo, Mm, porque pues el mundo no está preparado para personas que tenemos enfermedades crónicas, que además nuestros cuerpos pues empiezan a funcionar de manera diferente. tal cual. Parte de nuestro gran reto es, bueno, ¿cómo me adapto yo al mundo? Y está perfecto, hace parte. Tenemos que hacerlo. Adaptarnos nosotras a nosotras mismas, adaptarnos al mundo. Pero además, ¿por qué no? Hay espacio, ¿por qué no puede haber espacios o momentos en los que nosotros se adapten a nosotros? O que el mundo se adapte a nosotros. Hace poquito hice un taller, sí, tuve una experiencia de un taller de una tarde. Yo tenía mucho miedo. A mí me gustan los talleres, pero yo dije, no conozco a nadie, ¿yo ¿cómo voy a hacer? Yo les dije a los facilitadores, yo tengo una condición, me dijeron, tranquila, te ponemos silla, bueno. Parte de lo que me llevé de ese taller fue como, qué bonito ver que yo no fui la que se tuvo que adaptar, y qué bonito ver, pues en todo, que no tuve que dejar de hacer ningún ejercicio porque mi cuerpo no era, pues, apto para hacerlo. Al revés, ellos buscaron todas las maneras de adaptar el espacio. Y además era sobre ruedas, ¿no? Porque no era como que, ya sabemos, a ti te vamos a poner, no, era como, está No, pasando esto, ¿qué tenemos que hacer? Ayudemos de esta manera. Está pasando esto, bueno, tú hazlo así, o ven y te entramos así, o ven. Entonces fue muy bonito ver que el mundo se puede adaptar a una manera. Es decir, no, no, sí, sí, hay cosas que yo no voy a poder hacer igual, pero se busca la manera de que todo afuera se coordine para que también a veces sea uno el que diga como, ok, tú estás para mí. sí, eso es importante también, como enseñarle. No a enseñarle al mundo a adaptarse, o sí, enseñarle al mundo a adaptarse a uno, ¿por qué no? Y oponerse y abrirse a la posibilidad que que el mundo se adapte a uno. No También, encerrarnos tanto, porque yo creo que parte de lo que nos pasa es que nos empezamos a encerrar un montón. Entonces, cómo encontrarnos entre todos y empezarnos a salir de diferentes maneras. Y el mundo ahí irá coordinando también. Y uno claro, también, uno coordina, porque pues tampoco se trata de que todos se lo den para acá, sino uno sí, también para allá. claro, pero es que ese es uno de los problemas que a mí me limita mucho, que me pongo el estigma o me pongo la creencia que no voy a poder, que no voy a ser capaz de hacer cierto tipo de actividades o de cosas o de situaciones a las que me van a generar ansiedad, no sé, frustración y me cierro, me bloqueo. Dime Entonces una, termino no aceptándolas. dime una que tú crees que no podrías hacer. Yo no puedo salir de rumba, por ejemplo. Me Ok. encantaba, ¿Por qué? porque me molesta la música, porque pues por el oxígeno no soy,
O sea, no me puedo mover con tanta agilidad. Tengo que cargar el concentrado chiquito que pesa un montón. Entonces me cansa la espalda, ¿sí me entiendes? Mm, Son cosas que con las que yo tengo que convivir a diario, mm. que no son tan fáciles para cierto tipo de actividades o situaciones. Porque ¿a qué voy con eso? Es que uno puede buscar la manera. Es decir, la misma Claro. de antes no. Es decir, yo ya, esas rumbas en las que uno andaba de pie toda la noche, que para llegar al baño era un drama y esto era toda una maratón para llegar allá. No, ese tipo de rumba, pues no. Pero ¿a dónde sí puedo ir? Pues bueno, tenemos espacios, lugares que tengan mesa. ¿Mm? Necesito un lugar donde me pueda sentar, un lugar en donde pueda hacer reserva porque yo necesito saber que cuando yo llegue tenga un lugar donde yo me vaya a sentar. Un lugar, bueno, pedir que no sean tan llenos es difícil, pero por lo menos como tener el espacio ahí, donde yo pueda poner, en tu caso, el oxígeno, en mi caso, mi caminador. Y yo puedo llegar con mi caminador y sabiendo que no me voy a quedar hasta las 5 de la mañana, 3 de la mañana, no, me voy a quedar hasta las 12, cual cenicienta. Pero, pero vivir la experiencia. Lo peor que puede pasar es que uno diga, definitivamente creo que Me ya voy. no Sí, hace ya. parte de mi vida, mejor me voy. O Sí. la pasé como bueno. Sí, tal vez no me paro a bailar en la mesa como antes, qué sé yo, ya no barro el espacio, el bar como en otro momento, pero... Y ahí esto que yo quiero como poner en... Y por eso te preguntaba que qué cosa tú creías que no podías hacer. Porque una de las cosas que yo he aprendido a través de mi camino y que quiero poner un montón hablando del gozo es, hackeemos el sistema a través del cuerpo. Hagámoslo como lo podamos hacer, sabiendo que necesitamos unas condiciones y nos vamos a dar cuenta si sí o no, porque nos podemos dar cuenta que no. Es decir, no tanto que no podemos, pero tal vez no es lo que Lo más que nos pasa es que yo creo que, por lo menos en mi caso, tengo un montón de bloqueos mentales que yo misma me he autopuesto por todos los síntomas y todo lo que estoy viviendo o he vivido. Y creo que esas son limitaciones para hacer tal cosa, tal actividad. Puede que sí, puede que no, puede que solo sean cosas mías o fantasiosas, no sean real, o no me quiera adaptar a ellas. ¿Sí me que ahí es, entiendes? que ahí es donde está el, por lo menos, ir a comprobar. ¿Esto es una limitación o es un límite que me estoy poniendo? Entonces es como, no sé, hay limitaciones que tenemos claras que no hacemos. En mi caso, días que salga y atraviese la calle sola, porque estoy segura que no lo voy a poder hacer. Es decir, no quiero que un carro me coja o quedar aplastada en la mitad de la calle. Pero hay otras cosas que son más como eso, porque es que hay formas de hacerlo, no es de la misma manera que lo hacíamos antes, no se puede, pero la única manera es como, bueno, tentémoslo a ver si es una limitación real, porque puede serlo. Nadie dice que no. Y si es una limitación real, ya sabré que por aquí no es. O si es más un límite que yo me he puesto y que por esto que tú dices de límites mentales, no lo estoy haciendo y podría hacerlo, así sea de una manera distinta. No lo voy a, no, el disfrute no va a ser, es decir, puedo disfrutarlo mucho, pero no A va a mi ser de la manera. misma manera. Sí, Claro. total, como que yo antes me bebía mis tragos, no puedo, porque es que si yo me tomo más, a ver, escasamente camino de sobria y ahora me pongo a tomar y sí me voy, pero de mula, Claro. pero, pero sí puedo y no me puedo ir de rumba de una manera, o bueno, hay muchas maneras, hay muchas cosas, pero la única manera es, probémoslo. Sí, yo creo que yo misma me he puesto límites por temor a que repercutan en mi salud, Claro. como autocuidado, ¿sí me entiendas? Como ejercicios de autocuidado. Y eso es totalmente válido, o sea, no digo que esté mal, que yo sé que me tengo que adaptar a un montón de cosas, pero no sé cómo romper o cambiar ese chip para tal vez, ya me diste una herramienta experimentando las cosas a mi manera. A través del cuerpo y esa es tu manera y sabiendo.
¿Cuál? Porque tú misma lo hemos hablado, uno mismo sabe qué necesita. Sí, Es decir, puedo seguir con el ejemplo de la rumba porque fue el que pusimos. Es decir, sabemos que yo en mi caso, que te decía, yo necesito un lugar, a mí cuando me decían, quiero que nos vayamos de rumba, yo no es que salga mucho de rumba, pero si queremos salir, tenemos que ir a un sitio donde haya mesa y silla. Y yo tengo que poder estar sentada y no en un butaco. Yo necesito estar en una silla, pues, cómoda. medianamente cómoda dentro de lo cómodo que puede ser una silla en una rumba, ¿sí? Porque si no, pues, no voy a poder estar. Yo necesito que llegar antes de que se haga una fila larguísima o sino que pues en el lugar me dejen entrar con alguien desde que llego porque yo no me voy a quedar haciendo una fila de 1 hora afuera para que me dejen entrar a algún sitio. Ahí ya, hasta ahí me llegó la rumba. Lo mismo, Sí, ¿sí? Yo necesito, sí, como que ver qué cosas realmente sí son y bueno, hacer el intento. Hacer el intento no significa quedarse, ¿no? Hacer el intento es que si yo llegué y no me siento bien, es como que lo intenté, pero no, me quiero ir. Hacer el intento, ahí sí ya, si ya tú te quedas y la pasas bien, hasta donde la pases bien. Y es como eso, es como cómo puedo ir rompiendo de a poquito los límites que yo me puse para comprobar hasta dónde llegan mis limitaciones. sí, eso es súper importante. Ya me diste una súper herramienta, ya te contaré qué pasa, ya te contaré. Y con todo esto, voy al siguiente punto. ¿Cómo aceptar mi cuerpo? ¿Cómo aceptar el cuerpo? ¿Cómo aceptar mi cuerpo con estas limitaciones? Si ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes, cómo poder aceptar esas emociones que genera eso, la frustración, todo eso, la tristeza, muchas cosas, muchos sentimientos ahí metidos. No sé cómo hacerlo. No, 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 espérate que eso se volvió terapia. Dile. El no sé cómo hacerlo es como, creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Y creo que es lo más retador. Porque es que no es lo más retador. Realmente todo es un reto. Pero es uno de los grandes retos. La autoimagen, ¿no? Como, ahora cómo me veo, uno, el movimiento, ahora cómo me muevo, dos, el ritmo, ya no tengo el mismo ritmo, tres, eh, cómo utilizo esto que tengo de diferentes maneras en diferentes situaciones que no sean, que no nos vuelvan tan acartonadas, porque es que nos volvemos acartonadas, porque es como si aprendiéramos a hacer A y B y ya, estamos en A y B porque no sabemos cómo usar es que es muy difícil aprender a usar el cuerpo otra vez en muchas situaciones. Por ejemplo, bailar, voy a poner una situación como bailar. Pues, yo ya no puedo bailar, ya, estoy en la mitad de la tarima o qué sé yo, de la pista de baile, no, yo tengo que usar a mi caminador y con todo eso pues me canso, entonces me tengo que volver a sentar, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empezar a conectarme con este cuerpo? Gran pregunta, y eso puede ser toda una charla. Sí, es que es muy difícil porque lo que hemos venido diciendo, se crea un duelo y una negación que abarca tantas cosas y es difícil volver a aceptar el cuerpo que tienes en este momento después, la Paula después del diagnóstico es complejo. Yo creo que en gran parte lo he aceptado, pero cada día hay cosas o cada vez que aparece un nuevo síntoma o una nueva vivencia, creo que como uno que retrocede un poquitico, vuelve y juega así, ya se está aceptando tal, mire, tome. Pasa otra cosa que Listo, ya que aprendiste esto, ven y te mando tres. sí, sí, total. Entonces, yo creo que es un juego de nunca acabar. Sí, a ver, y ese es el tema. Pero yo creo que esto que digamos que este tema que acabas de poner, yo creo que da para una charla completa. Y yo creo que Sí, da para un trabajo completo. sí. Sí, Porque de hecho, esa era la invitación que te iba a hacer. Todo iba a
a que hagamos una charla sobre este tema porque creo que es fundamental empezar por ahí. ¿Cómo me acepto yo? ¿Cómo me vuelvo a aceptar a mí misma? Porque listo, un proceso de 33 años de autoaceptación, sí, de aprender quién soy, ¿sí me entiendes? Y llega el diagnóstico y llega la enfermedad y te dice, no señora, usted no era eso, por ahí no era, está equivocada, usted mire todo lo que tiene que aprender para llegar al verdadero ser, a la verdadera esencia de quién es usted. Mm. Y eso es muy complejo. Entonces, que ya saben, cordialmente invitados. No, y muy chévere si pudiéramos hacer esto con más personas, Claro, que otras personas puedan también decir cómo lo sienten, porque, claro. porque más allá, digamos que no existe una sola forma. Entonces es chévere ir viendo cómo cada uno lo va viviendo y cómo yo puedo ir en ese baile de encontrar nuevamente, pues, el gozo en mi cuerpo, a pesar de que yo crea que lo, porque sabes, es como que al principio todo se convierte más en una lucha. Uh-huh. Y es como que esto se convierte, y no, yo no sé si te han dicho a ti muchas veces, pero a mí me lo han dicho muchas veces, que eres una guerrera. Uf, sí, pero ya no quiero ser más la guerrera, de verdad. No, sí sé que me toca, pero no quiero ser solo guerrera, de verdad, ya estoy cansada de batallarla. Quiero, Uh-huh. quiero disfrutarla. Entonces, creo que estaría muy chévere como hacer una charla donde, como un conversatorio de cómo, Chévere. de cómo, no solo es adaptarme, cómo gozarme. Porque una cosa es adaptarme, aprender a vivir con esto. Otra cosa es, Disfrutarlo. me lo gozo. Uh-huh. ¿Y cómo? Lo que hablábamos ahorita, rompo todos estos límites, que yo hago una diferencia entre los límites, se nos va a acabar, pero entre los límites y las limitaciones. Las limitaciones son las reales, las que sí tengo. Uh-huh. Todos, con enfermedades, sin enfermedades, cualquier persona en la vida tiene limitación. Y otra cosa son los límites. ¿Cuáles son los límites que yo me pongo creyendo que no puedo hacer las cosas? Creyendo que no puedo hacerlo, pero sí puede que haya muchas cosas que no puedo hacer. Lo que tengo que encontrar es cómo hacerlo. Cómo Sí, adaptarme. lo que no podía hacer antes, lo puedo hacer ahora. Y ahí viene algo maravilloso, que es otro tema que podríamos tocar en algún momento, y es toda la energía femenina. Uh-huh. La Oye, integración esto es con la súper masculina. importante. Porque es que digamos que una de las grandes características de la energía femenina es la creatividad. Y eso sí Uh-huh. que nos lo piden a nosotras. Creatividad. Que, por ejemplo, tú has puesto tu creatividad en este proyecto. Entonces es como recreo mi vida. Entonces, pues bueno, Sí. nada, ojalá nos podamos encontrar para ese conversatorio pronto. Ha estado Los muy que chévere quieran, esta bienvenidos. conversación. Acá nos podemos quedar horas, pero pues por ahora podemos dejar este abrebocas para ver quiénes quieren empezar a participar más en esto y empezar a hablar de estas cosas. Y no tienen que estar solamente personas con enfermedades, personas que tal vez acompañan también o personas que quieran aprender, no sé, porque es que de esto aprendemos todos. Así es. Mm. Entonces, pues muchas gracias. No, pues gracias a ti por aceptar esta charla, darnos un pedacito de tu agenda para poder hablar este gran tema y dar este abrebocas para posibles conversatorios y posibles talleres y cosas que sé que van a estar muy chéveres y podemos hacer. Porque material hay, lo que pasa, y disposición también. Entonces, pues, si les interesa, si les llama la atención, eh, escriben por acá en los comentarios. Y pues bienvenidos todos los que quieran. Y pues Natalia, muchas gracias a ti. Eres una persona increíble, con una gran historia de vida. Mm. No, gracias a ti también. Y qué rico que nos pudimos encontrar. Sí. Gracias por este espacio y gracias por todo lo que estás haciendo. No, a ti. Gracias a ti. Bueno, Bueno, un abrazo. yo mismo tengo.